Hola, buen día. Les saluda el profesor Melvin Cruz Amaya. Espero todos ustedes estén muy bien. En este video voy a presentar algunos argumentos e ideas sobre la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, sus fundamentos y métodos, con base en mi investigación de maestría, la cual está cimentada teóricamente en esta teoría, y reflexiones realizadas sobre lecturas al respecto. Esto con el fin de generar discusiones que nos permitan construir ideas teóricas juntos. Hablaré de manera exploratoria algunas ideas a causa de la profundidad que tienen algunos de los constructos dentro de esta teoría. Si usted requiere mayor especificidad sobre alguna discusión, podemos organizar otra ponencia. Si tiene alguna pregunta o comentario, puede hacerla en los comentarios de este video o escribirme a cualquiera de mis correos, los cuales estarán disponibles en esta presentación. Quiero iniciar esta ponencia con la frase: el ave no es del nido en el que nace, sino del cielo en el que vuela. Frase de los voladores en la película Hecho en México. Frase con la cual el doctor Ricardo Cantoral inicia su libro Teoría socioepistemológica de la matemática educativa, estudios de construcción social del conocimiento. El doctor Ricardo Cantoral con esta frase alude: escuché esta frase y pensé, esto es socioepistemología pura. Bien, esta ponencia es para todo aquel interesado en investigación en matemática educativa. El título de la ponencia es Teoría socioepistemológica de la matemática educativa, fundamentos y métodos, como ya lo había dicho. Y esta presentación la voy a hacer a través de preguntas. Entonces quiero atender de manera general y de manera quizá exploratoria, como lo había dicho antes, cada una de estas preguntas. Quiero iniciar con la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre matemática, matemática educativa y matemática escolar? Como pregunta número 2, ¿cuál es el o los objetivos de la matemática educativa? Como pregunta número 3, ¿qué significa socioepistemología y qué estudia la socioepistemología? Número 4, ¿qué se entiende por saber desde la socioepistemología? Número 5, ¿cómo se estructura y se explica la construcción del saber? Número 6, ¿cuáles son los principios fundamentales de la teoría socioepistemológica de la matemática educativa? Número 7, ¿qué posición tiene esta teoría sobre la matemática escolar? ¿Qué busca con y en ella? Número 8, ¿cómo estudiar la naturaleza de las nociones matemáticas desde la teoría socioepistemológica de la matemática educativa? Número 9, ¿cómo se estructura metodológicamente un proyecto de investigación desde este enfoque teórico? En este último punto cabe aclarar desde el inicio que la socioepistemología o la teoría socioepistemológica de la matemática educativa no posee un método que guíe todas las investigaciones que ella sustenta. Dadas las características que tiene esta teoría, en las cuales voy a profundizar en las preguntas anteriores, sería hasta contradictorio que la socioepistemología promueva o presente un método que englobe todas las investigaciones. Es decir, que una metodología y un método va a depender o estará en total dependencia del fenómeno particular de estudio y del escenario o el contexto en el cual se ubique ese fenómeno que vamos a estudiar. Iniciamos con la primera pregunta. Matemática, matemática educativa y matemática escolar. Cantoral, Montiel y Reyes Gasperini en el 2014 presentan un artículo en el cual ellos marcan esta diferencia entre estos tres, podríamos llamarle de manera de entrada, términos. La matemática es vista como la rama del saber científico establecido, con sólidos criterios de verdad, es decir, la matemática como ciencia pura. Entonces, tenemos nuevamente ahora la matemática educativa, la matemática escolar. La matemática escolar es básicamente la matemática que nosotros que conocemos de la escuela, y es la matemática que vive en los escenarios de escuela. Es un derivado de los procesos de transposición de la matemática como disciplina científica hacia el ámbito escolar. Es decir, la matemática que encontramos en el currículum y la matemática que se desarrolla en las escuelas. La matemática educativa es otro campo científico que estudia, y aquí está el objeto de estudio de la matemática educativa, los fenómenos didácticos ligados al conocimiento matemático. Básicamente, ahora, ¿pero qué entendemos entonces como un fenómeno didáctico? Cuando un fenómeno es netamente didáctico, ¿se referirá a solo fenómenos que se dan dentro del aula de clases?
Y por eso entre paréntesis aparece esta especificación. No habrá de restringirse al ámbito escolar. Está presente en toda clase de actividades, tanto escolares como no escolares. Cuando se pretende enseñar algo, es decir, siempre que exista un proceso de enseñanza, entonces va a ser un fenómeno didáctico y por lo tanto interés de estudio de la matemática educativa. Como pregunta número 2, ¿cuál es el o los objetivos de la matemática educativa? Bueno, la socioepistemología reconoce la democratización del aprendizaje como uno de los más grandes objetivos de la matemática educativa y por lo tanto de la teoría socioepistemológica de la matemática educativa. Es decir, ahora, ¿qué significa democratización del aprendizaje? Y bueno, de hecho, en esta parte lo coloco el objetivo, uno de los objetivos mayores de la matemática educativa vendría siendo entonces la democratización del aprendizaje. Y en ese sentido, es importante tomar esta cita textual que tomo del libro de Reyes Gasperini 2016 en la página 28. Este libro se llama Empoderamiento Docente y Socioepistemología, un estudio sobre la transformación educativa en matemáticas. Bien, Daniela Reyes Gasperini habla de que así como la democracia política no está garantizada por el voto, tampoco está garantizada la democratización del aprendizaje por la aprobación y mucho menos por el derecho a la educación. Es decir que todos los estudiantes pueden aprender o tienen el poder de aprender es distinto con el hecho de decir que todos tenemos derecho a la educación. Que todos tengamos derecho a la educación no significa que esa educación realmente va a llegar al estudiante. Entonces, ahora que todos aprueben las clases de matemáticas en la escuela tampoco significa el hecho de que ellos tengan el poder de saber, dado que de esa forma es entendida la democratización del aprendizaje. Y vemos en este apartado donde dice, es entendida desde la socioepistemología como la acción que permite construir el poder de saber. Es decir, refiere a la igualdad de la posibilidad de aprender otorgada por el poder de saber. Es decir, es igualdad en la posibilidad de aprender. Entonces, esto, claro, sobrepasa el hecho de tener derecho a la educación o de aprobar una clase de matemáticas. Es el hecho de que yo tengo, al igual que todos, en un aula de clase, la posibilidad de aprender. Y cómo se genera una posibilidad para la mayoría o para incluirnos a todos en ese escenario, ¿no? Entonces, claro, es un proceso sumamente complejo y por eso se declara como uno de los objetivos mayores, tanto de la socioepistemología como de la matemática educativa como disciplina científica. Entonces, le estamos apostando a el hecho de la igualdad de posibilidades de aprendizaje dentro de un aula de clases. Claro, eso es, como decía anteriormente, sobrepasa el hecho de tener derecho o de estar ahí. Como número 3 teníamos qué significa socioepistemología y qué estudia. Básicamente la socioepistemología, como aparece acá en negrito, significa construcción social del conocimiento matemático. Socioepistemología. Construcción social del conocimiento matemático. Ahí estaría el objeto de estudio de la socioepistemología. Pero lo vamos a detallar más adelante, al igual que vamos a detallar el significado de socioepistemología. Entonces decimos que el conocimiento matemático es producto de una construcción social. Esa sería como la tesis principal de la socioepistemología. El conocimiento matemático es un producto de la construcción social. Es decir, el conocimiento matemático nosotros lo construimos socialmente. Ahora, construimos socialmente, tenemos que entender lo que significa social en ese contexto. Entonces, analicemos lo social que considera esa construcción social. Ok, en términos de lo social, no solo refiere a la idea vygotsquiana donde el conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura, es decir, concedida como la zona de desarrollo próximo por Vygotsky. No solo se refiere a esa interacción social y de la cultura, es decir, que el conocimiento forma parte de ese producto, no, sino que también refiere al propio conocimiento matemático, a los elementos regulatorios a nivel social, en tanto civilizaciones que vertebran la construcción de ese conocimiento matemático. Es decir, todo lo que norma socialmente la construcción de un conocimiento sin importar, o sea, según el contexto, según el escenario en el que estemos, todo aquello que norma de manera social esa construcción de conocimiento forma parte de lo social. Decir que si vamos nosotros a estudiar, por ejemplo, la construcción
el contenido o el conocimiento matemático en los elementos de Euclides. Pensemos en los elementos de Euclides. Entonces, en lo social también incluimos todos los elementos regulatorios a nivel social en la época de Euclides que hicieron en esa civilización vertebraron en ese sentido o que estuvieron ahí cimentando la construcción de ese conocimiento o que influyeron de una u otra forma en ese conocimiento. Entonces se considera en ese aspecto todos esos elementos sociales en términos de lo social. Ahora, como les decía, socioepistemología, vamos a hablar en socioepistemología como la caracterización de la palabra como tal, la definición de la palabra socioepistemología. Viene del latín sociales y del griego episteme, que significa conocimiento o saber, y también del logos, que significa razonamiento o discurso. La socioepistemología es también conocida como epistemología de las prácticas. Analizaremos luego con mucho más detalle por qué epistemología de las prácticas o filosofía de las experiencias. Es considerada, como lo dice Cantoral, Montiel y Rey Gasperini en el 2015, en la página 8, como una rama de la epistemología que estudia la construcción social del conocimiento. Nuevamente nos hace alusión específicamente como al objeto de estudio de la socioepistemología como tal. Ahora un poco de historia de dónde viene la socioepistemología. Nace de la Escuela Mexicana de Matemática Educativa a finales de los 80 y se extiende hacia Latinoamérica. En otras latitudes durante los 90 con el objetivo de atender colectivamente el problema mayor, explorar formas de pensamiento matemático. Es decir, esa democratización del aprendizaje que nosotros tenemos como objetivo mayor o uno de los objetivos mayores de la matemática educativa, nosotros lo vamos a atender a través del conocimiento o la teorización de diferentes formas de pensamiento matemático. Entonces era como el objetivo inicial que se plantea la socioepistemología, tanto fuera como dentro del aula. Y ahí lo mencionan estos autores, reconociendo que era de mucha importancia en ese momento pensar, y bueno, y sigue siendo de mucha importancia, teorizar las diferentes formas de pensamiento matemático. Ahí se preguntaban si existirá una forma general o universal de pensar matemáticamente, para luego, basado en ese conocimiento teorizado, poder montar o poder reestructurar nuestra forma de enseñanza. ¿Qué estudia entonces la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, conocida únicamente por socioepistemología o por las letras que anteriormente expliqué? Básicamente, pues estudia los fenómenos didácticos asociados al saber matemático, asumiendo la legitimidad de toda forma de saber. Y esto es algo sumamente valioso y sumamente importante dentro de la socioepistemología. Y es que valora la forma del saber. Es decir, que este saber puede ser popular, puede ser técnico o puede ser culto. Reconoce en cualquier ser humano, aunque no haga saber sabio, es decir, un saber culto, un saber científico, aunque solo haga un saber técnico o es un saber común a través de las tradiciones, igual hay un conocimiento valioso. Entonces reconoce a todos estos tipos de saberes, dado que consideran que estos tres tipos de saberes constituyen lo que es la sabiduría humana. Entonces, básicamente son considerar, legitimar todos estos tipos de saberes dentro de esos fenómenos didácticos, y tanto dentro como fuera de la escuela, que se asemeja mucho al objeto de estudio de la matemática educativa de manera general. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio? Que habíamos hablado anteriormente por la definición de la teoría, que tenía un objeto de estudio y que aludía, la definición como tal de la socioepistemología aludía a ese objeto de estudio de la socioepistemología. Aquí hablamos de ¿qué estudia? ¿Cuál es el objeto de estudio, perdón, de la socioepistemología? La construcción social del conocimiento matemático y la difusión institucional. ¿Cómo vive o cómo se difunde un saber alrededor de instituciones? El término institucional también refiere no solo a una institución educativa, refiere a todo escenario en donde se construye conocimiento, donde se socializa conocimiento y donde se valida ese conocimiento. Y aquí aparecen unas características sumamente importantes, es decir, siendo una teoría contextualizada, reconoce una importancia enorme en el contexto en el cual se gesta el conocimiento, es relativista. Voy a explicar el término relativista dentro de la teoría mucho más adelante cuando hable de uno de los principales fundamentos. Es pragmática y además de eso es funcional. Dadas estas características, como decía cuando presenté la estructura de la presentación,
es que la teoría tendría una contradicción si dentro de la teoría se propusiera un método como tal que englobe todos los tipos de investigaciones que se hacen en ella, ¿no? Por las características propias que tiene la teoría. Ahora, la socioepistemología no solo le interesa el qué aprendemos, también le interesa el cómo, el cuándo y el por qué aprendemos. Este interés que tiene la socioepistemología ya, claro, sobrepasa un interés específico centrado en el estudiante, centrado en el profesor, centrado en los diferentes fenómenos que afectan de una u otra forma o que interfieren en el sistema educativo, para poder contemplar todo y centrarse y enfocarse también en el conocimiento, es decir, tomar el conocimiento que está en la escuela, tomar el conocimiento matemático, el conocimiento que se construye en cualquier escenario, y considerar un montón de elementos. Bajo esta consideración se generó un cambio de centración en tanto fenómenos didácticos, es decir, que normalmente antes nosotros nos centrábamos en el objeto matemático, es decir, en la noción matemática, por ejemplo, función, por ejemplo, ecuación, y ahora hacer un cambio de centración, ya no nos vamos a enfocar en ese objeto matemático, sino en las prácticas que acompañan la construcción de ese objeto matemático. Entonces, tomamos esta cita textual de Cantoral 2013, en la página 46, donde dice: dejar de analizar exclusivamente a los conceptos matemáticos para empezar a analizarse conjuntamente con las prácticas que acompañan su producción. Ahora, algo importante acá. Bueno, aquí tengo la representación gráfica de la centración del objeto. Esto fue tomado de mi tesis de maestría. Entonces decíamos que teníamos antes, estábamos centrados en el objeto, y una vez que nosotros lográbamos darle características en un sistema educativo al objeto matemático, entonces empezábamos a buscar aplicaciones de ese objeto matemático. Decir que primero dábamos como la definición del objeto, era muy importante definir el objeto matemático. Luego a través de, hacíamos ejercicios de aplicación donde utilizábamos la definición que habíamos dado con anterioridad, y ahora veíamos alguna práctica o algunas prácticas que estaban asociadas, pero esto lo hacíamos de forma secundaria, unas prácticas asociadas a ese objeto matemático. Entonces la socioepistemología propone un cambio fuerte, es decir, ahora enfocarnos y centrarnos en las prácticas que acompañan la construcción de ese objeto matemático sin desligar, y esto es súper importante, la esencia de ese objeto matemático. De hecho, la socioepistemología tiene un fuerte estudio alrededor de la naturaleza del objeto matemático como tal. Entonces eso es súper importante, reconocer que nos centramos en estas prácticas con el objetivo final de lograr caracterizar la naturaleza de este objeto matemático. Bien, como pregunta número 4 tendríamos: ¿qué se entiende por saber matemático desde la socioepistemología o la teoría socioepistemológica de la matemática educativa? Saber matemático es construido cuando se pone en uso el conocimiento matemático. Como les decía, voy a hablar de muchos términos, quizá y algunos de forma exploratoria. Entonces, aquí no se debe confundir el término uso con utilidad. Y esto voy a explicarlo más adelante cuando hable también de los fundamentos de la teoría como tal. Intentaré hacerlo ahí con mayor especificidad. Entonces, es construido cuando se pone en uso el conocimiento matemático. En otras palabras, ese conocimiento adquiere un sentido mediante su uso y se convierte en un saber. Es decir, tengo el conocimiento matemático, pero el conocimiento matemático es decir, no es un conocimiento dinámico. Al momento de ponerlo en uso o verlo a través del uso, o ver los significados que tiene ese conocimiento matemático a través de uso, es donde ese conocimiento se convierte ya en un saber matemático. Y esa es la forma en cómo concibe la teoría o cómo caracteriza el saber matemático. Ahora, debido a que mediante los usos, que luego repito, hablaré de este término usos, se construyen significados relativos y situados asociados a las nociones matemáticas. Como consecuencia, el significado del objeto matemático no es propio del objeto, sino de su valor de uso. Aquí el objeto matemático va adquiriendo significado según el uso que éste tenga en el contexto en el cual lo trabajemos. Entonces, si nosotros trabajamos ese mismo objeto matemático en un contexto distinto, vamos a obtener otros significados, quizá los mismos que ya teníamos sobre ese objeto matemático. Quizá solo hagamos más robusto esos mismos significados, o le atribuyamos mucho más significado dado el contexto en el que está. Por lo tanto, ahí está el término valor, el valor del uso como atribuidor de significados a ese objeto matemático. Y estos significados van a ser a través del uso de esa noción matemática.
Entonces, todos estos términos, como les decía, intentaré explicarlos con mayor especificidad más adelante. Ahora, este saber matemático está compuesto, tiene ciertas dimensiones. Y estas dimensiones del saber matemático, básicamente nosotros no podemos estudiar el saber matemático sin considerar todas las dimensiones de ese saber. No podemos separar las dimensiones para poder estudiarlas. O sea, lo que se hace es una separación de las dimensiones para poder caracterizar cada una de ellas y en términos metodológicos para poder decir cuáles voy a considerar con mayor fuerza, quizá con mayor profundidad que otra. Entonces, repito, cuando estudiamos una noción matemática o un saber matemático, están inmiscuidas ahí las 4 dimensiones del saber matemático. Esas 4 dimensiones son la dimensión didáctica, la dimensión cognitiva, la dimensión epistemológica y la dimensión social. Ahora mismo voy a intentar caracterizar cada una de ellas y espero pues explicar, aunque sea de manera exploratoria, cada una de ellas. Bien, empezamos con la dimensión didáctica, la que está en esta esquina. La dimensión didáctica. Decimos que la dimensión didáctica está asociada a los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en el ámbito escolar como en el no escolar. Ya habíamos dicho nosotros que el término, ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos de los fenómenos didácticos? Les decía yo que el término didáctico, pues un fenómeno didáctico lo íbamos a ver no solo dentro de una escuela o de un ámbito escolar, sino que podíamos verlo en cualquier ámbito donde se está construyendo conocimiento. Entonces, todo proceso de enseñanza y de aprendizaje en cualquier ámbito va a estar asociado a esta dimensión didáctica. Además de eso, aquí están también los procesos de difusión institucional. Repito nuevamente, acá es importante considerar que institución va a ser cualquier escenario en el cual se construya conocimiento, no necesariamente una institución educativa como tal. Entonces, y los procesos en los cuales vive ese saber en esa institución o en ese escenario, y cómo vive y cómo cambia, cómo se robustece, cómo juega en ese escenario, en ese contexto. Entonces, todos esos procesos de difusión institucional van a estar atendidos por la dimensión didáctica del saber. La dimensión cognitiva básicamente refiere a las diferentes maneras en las cuales un sujeto construye y se apropia de ciertos significados. Ya hablábamos de que este proceso de significación dentro de la socioepistemología es un proceso muy importante y caracterizado totalmente como la significación a través de los usos. Y bueno, más adelante hablaremos hasta de otro proceso llamado resignificación, que lo intentaré explicar como había dicho antes en las siguientes diapositivas. Entonces, básicamente la dimensión didáctica es las diferentes maneras en las cuales nosotros nos apropiamos y vemos esa significación progresiva, cómo vamos atribuyéndole significados a un objeto matemático. La dimensión epistemológica. Se centra en las circunstancias socioculturales que permiten la construcción de ese conocimiento matemático. Le interesa conocer entonces la naturaleza de dicho conocimiento. Y es ahí donde nosotros vemos un fuerte trabajo dentro de la socioepistemología alrededor de reconocer o caracterizar esa naturaleza de ese conocimiento matemático o de ese saber matemático. Entonces, por lo tanto, como decía anteriormente, no es que se desliga la socioepistemología del saber matemático del objeto matemático, sino que se centra en las prácticas para finalmente hablar de esos significados asociados a ese objeto matemático. Entonces, y aquí, por ejemplo, esta dimensión totalmente está aludida a eso. Ahora tengo la dimensión social, la cuarta dimensión, conocida dentro de la socioepistemología como la cuarta dimensión. Esta dimensión pues está en las otras tres totalmente. Se reduce al término de lo social y al significado que pueda tener lo social, no solo a nivel de interacción social como ya lo había explicado antes, sino como elemento que muestra, explica y justifica la construcción del conocimiento desde la práctica social. Y aquí incluimos otro término, ¿no? Práctica social, que también hablaré más adelante. Ahora, decíamos que los elementos que muestran, explican y justifican la construcción de ese conocimiento matemático. Todo elemento en términos sociales y culturales que tienen una influencia y que norman ese proceso de construcción van a estar considerados aquí en lo social. Y claro, siempre buscando lo que son los usos de esas nociones matemáticas en cualquier escenario en el cual nosotros estemos trabajando o estemos analizando ese saber matemático. Como pregunta número 5 tenemos, ¿cómo se estructura y se explica la construcción del saber? Bien, la socioepistemología, dado que está centrada en prácticas, entonces lo que analiza es esa primera interacción que existe entre el sujeto y el medio,
analizando un objeto matemático, entonces esa primera interacción, es decir, que va caracterizando todas las prácticas que están asociadas a ese proceso de construcción centrado en prácticas. Entonces ahí tiene ya, entonces estructura algo que se le llama modelo de anidación de prácticas, que es un esquema donde nosotros lo vemos acá, este modelo de anidación de prácticas, donde acá está agrupando o tiene diferentes categorías de prácticas. Inicia con el nivel de acción, pasa al nivel de actividad, pasa al nivel de práctica socialmente compartida, pasa al nivel de práctica de referencia, para finalizar con lo que es la práctica social. Entonces, a través de la interacción del sujeto con el contexto específico se caracterizan esas evoluciones de prácticas. Las prácticas van evolucionando según cómo vaya desarrollando, qué sé yo, ese proceso de construcción del conocimiento, que constituyen finalmente a esto que le llamamos modelo de anidación de prácticas. Este modelo lo propone la teoría para poder explicar la construcción del conocimiento matemático o para poder visualizar ese proceso de construcción también de ese conocimiento matemático. Bien, como decíamos, en la primera interacción del sujeto con el medio están las prácticas en el nivel de acción. Estas vienen de la epistemología piagetiana. Buscan una adaptación del sujeto con el entorno y una organización interna que tenga el sujeto cuando esté interactuando por primera vez con el medio. Luego de estas acciones pasamos a lo que son las actividades. Estas son prácticas instrumentales con intencionalidad. En este primer momento solo estábamos explorando ese contexto ese entorno para poder tener una organización interna. Acá ya hacemos las prácticas con una intencionalidad. Son prácticas mediadas y situadas socioculturalmente. Esta parte de actividad viene del enfoque o se retoma del enfoque sociocultural vygotsquiano, para finalmente pasar a estas prácticas socialmente compartidas que dan cuando una actividad se realiza de forma iterada y regulada por un contexto. Ya son prácticas que se reconocen de manera iterada, ¿no? Ahora, si un cierto grupo específico hace ciertas prácticas o esas prácticas y forman parte de un grupo en particular, ya forman parte de una práctica de referencia, es decir, forman parte de o pertenecen a una comunidad en particular, adquieren ya ese nombre, ¿no? Para finalmente llegar a lo que es la práctica social, aquella que norma lo que se hace, es decir, lo que nos hace hacer lo que hacemos. Y esto es bien interesante porque la práctica social es un constructo que es tomado por otras teorías, pero la práctica social dentro de la socioepistemología no refiere a lo que hacemos, sino lo que nos hace hacer lo que hacemos. Y esta práctica social está normando todas las prácticas anteriores, que básicamente está construyendo o está haciendo emerger cierto conocimiento cómo lo explica este esquema. Entonces, y este esquema puede tener dos lecturas, desde el centro hacia afuera y de afuera hacia el centro. Es decir, como decíamos, como yo lo expliqué en este momento, iniciamos con las acciones y llegamos a la práctica social. La práctica social. Ahora podríamos verlo desde fuera hacia adentro, es decir, que la práctica social es la que norma todo el proceso de construcción o norma todas las prácticas. Entonces, y algunas prácticas que forman parte de una comunidad en específico, les llamamos prácticas de referencia, dado que, repito, refieren a una comunidad en particular. Tenemos prácticas socialmente compartidas, que son prácticas que se realizan ya de forma iterada, son compartidas, por esa misma razón se realizan de forma iterada y reguladas por ese contexto. Y tenemos las actividades que son prácticas intencionadas para llegar a una práctica que permite básicamente la primera adaptación con el entorno, las acciones. Como pregunta número 6 tenemos, ¿cuáles son los principios fundamentales de la teoría socioepistemológica de la matemática educativa? Entonces, aquí tenemos la teoría socioepistemológica de la matemática educativa o socioepistemología tiene 4 principios fundamentales. El primero es la racionalidad contextualizada. Voy a explicar cada uno de ellos en particular en las siguientes diapositivas. También tenemos el principio de relativismo epistemológico, tenemos el principio de la significación progresiva y el principio normativo de la práctica social. La importancia que tiene la práctica social dentro de la teoría, de hecho es conocida como la emergente de conocimiento. El primer principio, de la racionalidad contextualizada. Este principio o el contexto determinará el tipo de racionalidad con la cual un individuo o grupo, como miembro de una cultura, construyen conocimiento en tanto lo signifiquen y pongan en uso.
En otras palabras, la racionalidad con la que se actúa depende del contexto en el que el individuo se encuentre en ese momento o lugar determinado. Y esto lo dice Spinoza en el 2009, investigador chileno. Bien, entonces, y acá por ejemplo es importante pensar, la racionalidad contextualizada refiere entonces a que nosotros pensamos o racionalizamos según el contexto en el cual nosotros estamos. Y que eso va a tener cierta validez dado el contexto en el cual nosotros estamos. Entonces, como decimos en este apartado, la esencia de esta idea radica en entender que la construcción del conocimiento es un producto sociocultural, es decir, representativo de la sociedad en la que se gesta. Y acá, por ejemplo, podemos pensar en un agricultor. Si nosotros, por ejemplo, si le preguntamos a un agricultor de cierta zona del país, el proceso para cultivar maíz, por ejemplo, entonces este agricultor nos va a hablar de varias variables, ¿no? Entonces en este caso nos hablaría de, qué sé yo, el tiempo en el que tengo para poder sembrar, el tiempo después de la primera tormenta, la distancia que va a tener una mata de la otra de maíz, cuántos granos de maíz voy a poder sembrar en cada uno de los agujeros en la tierra. Me hablará de muchas variables. Ahora, si le preguntamos a un ingeniero sobre alguna guía técnica para poder sembrar maíz, nos va a hablar también de un proceso de preparación de la tierra, de siembra, qué sé yo, de mantenimiento de la planta, de riego, de abonos. Nos hablará de todo este proceso. Algunas características de lo que nos menciona el campesino y de lo que nos menciona el agrónomo van a ser diferentes. Y eso no significa que estén malas las del campesino o que estén malas del agrónomo. Eso significa que para el agrónomo esa forma de razonamiento que se ha venido construyendo a través de mucho tiempo, a través de las tradiciones, entonces le es funcional a esa persona y por eso lo usa. Y su racionalidad depende del contexto en el cual esa persona esté. Lo mismo va a pasar también con el agrónomo, dado que estudió bajo un proceso de lectura, un proceso de investigación, donde reducen que de forma general esas serían como las instrucciones para poder cultivar maíz. Y las dos son correctas. Va a depender del contexto en el cual nosotros estemos hablando. Ahora, en términos educativos también ocurre algo parecido. Cuando nosotros ponemos un ejercicio en matemáticas, entonces vamos a tener diferentes soluciones, diferentes respuestas o diferentes procedimientos por parte de los estudiantes. Algunos van a llegar a la respuesta o a la solución siguiendo el procedimiento que nosotros como profesores quizá le hemos enseñado. Otros van a llegar a la misma respuesta con un procedimiento que tomaron de otro libro de texto que alguien más ya había hecho. Otros van a llegar a la misma respuesta con un procedimiento que crearon en ese momento los estudiantes. Otros no van a llegar a la respuesta correcta, pero van a hacer un procedimiento que quizá matemáticamente sea erróneo. Pero dentro de ese procedimiento que llegó a una respuesta matemáticamente errónea, existe pensamiento y existe construcción de conocimiento, dado que cada paso que hizo, aunque lo llevaron a tener una respuesta matemáticamente incorrecta, tienen una racionalidad por parte del estudiante. Entonces, el profesor debe ver esas racionalidades contextualizadas según el estudiante que nosotros tengamos y preguntarse qué hizo que el estudiante respondiera de esa forma o qué hizo que el estudiante hiciera tal cosa dentro de la solución de un problema o de un ejercicio en matemáticas. El siguiente principio está muy ligado a este primero y es el principio de relativismo epistemológico. Contrasta que lo relativo, les habría hablado yo antes que iba a hablar un poco de lo relativo con mucho más detalle, pues esta es la presentación para eso. Lo relativo de la validez universal o verdadera del conocimiento en tanto tiempo y espacio, es decir, a los diferentes marcos de referencia en los que se produce dicho conocimiento. Es relativo a los diferentes marcos de referencia, a los diferentes escenarios en los cuales se produce ese conocimiento, la validez de ese conocimiento. Entonces, claro, esto es algo bien fuerte, porque es decir, no existe una validez universal del conocimiento. Lo que es verdadero en este momento, en cierta época no lo fue, y en cierta época futura no lo será. Entonces, y esto nos ha dicho ya la historia, ¿no? Nos ha dicho la historia ya, y si lo analizamos, por ejemplo, en la historia de la matemática, vemos que el quinto postulado de Euclides, por ejemplo, al principio, pues era un postulado y por lo tanto era verdadero, ¿no? Entonces, luego a través del tiempo, costó mucho para la ciencia y costó mucho principalmente para los matemáticos lograr coincidir el hecho de que
era cierto solo en un cierto escenario en particular, en el plano. Entonces, claro, ese conocimiento ya no se vuelve universal cuando ya ocurre un cambio. Entonces, ahora, por ejemplo, en este apartado que dice, al considerar que el valor de verdad está vinculado a quién y dónde lo experimenta, no se hace alusión a que todos los argumentos referentes a un fenómeno son válidos. Y eso es súper importante. No es que, ok, como una persona pertenece a esta comunidad, va a decir que esto es válido porque pertenece a esa comunidad y ya. No. El valor de verdad dependerá de la aprobación de la comunidad en la cual se gesta ese conocimiento. Volvamos al ejemplo del campesino y del agrónomo. Pensemos en el campesino. El campesino estoy seguro, por experiencia propia, que la mayor parte de campesinos o la mayoría de los campesinos que viven en la misma zona que ese campesino y en el mismo tiempo, en la misma época, entonces va a usar el mismo procedimiento o un procedimiento muy similar a ese campesino. Porque la comunidad validó ese procedimiento y le es funcional para esa comunidad, por lo tanto tiene una validez ese conocimiento, es verdadero para ellos. Si queremos usar ese mismo procedimiento en una zona geográfica totalmente distinta, y no digamos en una época totalmente diferente, entonces el procedimiento quizá no sea tan verdadero o no tenga tanta validez, no sea tan funcional para esa otra comunidad. Por lo tanto, el conocimiento va a depender del contexto en el cual estemos y es la comunidad la que aprueba la validez de ese conocimiento. Repito, no significa que cualquier argumento que demos referente a algo ya es válido, dado que tenemos un relativismo epistemológico. Entonces, en ese sentido, se debe cuidar mucho este término, dado que se confunde con ese de cualquier argumento es válido entonces. Y eso no es cierto. La comunidad valida según lo funcional que tenga ese conocimiento y según la estructura que tenga ese conocimiento, siguiendo, claro, ese proceso de construcción para poder validarlo, no poder argumentar que eso es cierto o que es válido, pero reconocer que el conocimiento va a ser relativo según el tiempo y según el espacio en el cual del cual nosotros estemos hablando. Imagínense ustedes que en un cierto tiempo Aristóteles consideraba que un triángulo, y voy a intentar ahora mismo dibujarlo acá, voy a dibujar un triángulo para él. Ok, vamos a suponer que esas líneas son líneas rectas, ok, que esos son los vértices. Y decía Aristóteles que esto era un triángulo en cierto tiempo, y era válido. Un triángulo, tenía tres ángulos, y nosotros vemos acá un ángulo. Acá voy a marcar el otro ángulo, y aquí tengo otro ángulo. Esto era un triángulo para él, y eso era cierto. Este no era un ángulo, dado que los ángulos en ese momento solo eran ángulos menores a 90 grados. Por lo tanto, este ángulo no existía. Por lo tanto, esta figura era un triángulo, y eso era válido en ese tiempo. Ahora, si yo dibujo esto y le digo a los estudiantes, si eso es un triángulo, me van a decir que no, porque no tiene solo tres ángulos, tiene cuatro ángulos. Claro, ahora que reconocemos esto como un ángulo, entonces el conocimiento no siempre ha sido el mismo. El conocimiento por eso es una construcción social. Vamos agregando información a ese conocimiento, vamos modificando, robusteciendo ese conocimiento y se va creando un cúmulo de conocimiento que al final ese conocimiento es dinámico y está cambiando y se está reconstruyendo y se está resignificando, que es un término que voy a hablar más adelante. Entonces, en ese sentido va lo que es el relativismo epistemológico. Ahora, la significación progresiva. La significación progresiva como principio. Tanto a la teoría como en general a la matemática educativa le interesa el desarrollo del pensamiento matemático. He ahí que la teoría consolida un mecanismo para desarrollar ese pensamiento matemático llamado significación progresiva, el cual produce significado sin aislar al sujeto del medio. Entonces, ahora, ¿cómo produce significados o qué significa ese mecanismo de significación progresiva? Cuando un primer significado asociado a una noción matemática se pone en juego en una nueva situación, este se usa, y nuevamente hablamos del término uso que ya lo voy a caracterizar, de formas diferentes y con ello se resignifica, generando nuevas características, argumentos y conocimientos, los cuales con su base son la base, para una nueva fase de significación. Es decir, tengo una noción matemática, la estudio en un escenario en particular y ahora tengo significados, ese escenario me dio significados asociados a esa noción matemática. Si llevo esa misma noción matemática a un escenario distinto,
Entonces, ese escenario va a permear y va a influir en la caracterización de ese objeto matemático, y por lo tanto va a robustecer los significados de ese objeto matemático o va a agregarle nuevos significados. Y a ese proceso se le llama significación progresiva, en el cual a medida que vamos estudiando una noción matemática le vamos agregando significados a esa noción matemática. Que claro, dependen en ese caso del escenario en el cual estemos trabajando. Entonces, y decíamos que este proceso de significación se da a través del uso. Y les decía anteriormente que uso en la socioepistemología es distinto a utilidad. Entonces, no existe como tal dentro de la teoría una caracterización de uso en particular. Dentro de mi tesis, dado que analicé el proceso de significación de cierta noción matemática a través del uso, entonces yo busqué información al respecto y coloqué una caracterización que retomé ya de Cabañas Sánchez y Cantoral en el 2012 y de Rotaeche en el 2012. Lo que hice fue una combinación de estas dos caracterizaciones que ellos ya dan. Cabañas Sánchez y Cantoral en el 2012 dicen que los usos son las formas en que es empleada o adoptada determinada noción en un contexto específico. Ahora, esas formas pueden ser de manera consciente e inconsciente, presentes de manera implícita o explícita mediante representaciones típicamente escolares o representaciones del contexto. Y esta otra parte de la caracterización de uso nos la da Rotaeche en el 2012. Entonces, esta fue una caracterización que, repito, tomé para mi tesis de maestría. Como tal, no existiría una caracterización de manera general dentro de la teoría. Ahora, el principio normativo de la práctica social. La práctica social no refiere a la acción del sujeto con el objeto en el contexto en el que se está trabajando, lo que decía anteriormente, sino a lo que nos hace hacer lo que hacemos, lo que orienta eso que hacemos. He ahí donde subyace el principio normativo, el cual tiene su fundamento al considerarse práctica social. En Cantoral 2013, en la página 155, es considerada la práctica social como la base y orientación de los procesos de construcción del conocimiento. Se constituye, por así decirlo, en las generadoras de conocimiento. Las generadoras de conocimiento de las prácticas sociales orientan y norman en cierto sentido todo ese proceso de construcción. Por esa razón, en el modelo de anidación de prácticas, la práctica social está al final, la que norma todas las prácticas anteriores. Y hasta el momento, dentro de la teoría socioepistemológica, contamos con dos prácticas sociales ya caracterizadas y teorizadas. Tenemos el predicere, que es el que nos es esa práctica social que nos hace hacer lo que nos hace predecir, es decir, aquello que nos hace predecir sería el predicere como práctica social. Y también tenemos el equitas, que es otra práctica social también caracterizada dentro de la socioepistemología. Hasta el momento, repito, existen dos prácticas sociales caracterizadas, que son esas dos. Bien, en esta presentación tenemos un resumen de los principios de la teoría socioepistemológica de la matemática educativa. Decimos que la teoría socioepistemológica busca la democratización del aprendizaje. ¿Cómo lo busca? Caracterizando esa forma de pensamiento matemático desde el sujeto y la comunidad a la cual ese sujeto pertenece. Por eso decíamos que desde el sujeto, es decir, vamos a valorar los argumentos de los estudiantes desde el estudiante y desde la comunidad en la cual pertenece esa gestación de conocimiento. Y eso es el principio de la racionalidad contextualizada. Ahora, estimando el valor de verdad de ese conocimiento construido relativo al contexto. Ese valor de verdad del conocimiento va a ser relativo al contexto. Lo que decíamos es la comunidad la que valida ese conocimiento creado en esa comunidad, si le es funcional o no. Ahora, ¿mediante qué? Mediante un mecanismo que permite proponer y observar el desarrollo del pensamiento matemático a causa de la evolución e interacción en diferentes contextos. Ese mecanismo que vamos agregándole o atribuyendo, robusteciendo significados a una noción matemática. El principio de la significación progresiva, asumiendo a la práctica social como la que norma esa evolución de prácticas que explican y dan evidencia de la construcción social de ese conocimiento matemático, es decir, el principio normativo de la práctica social. Ahora, ¿qué posición tiene la teoría socioepistemológica de la matemática educativa sobre la matemática escolar? ¿Qué busca con y en ella? Ok, la matemática escolar, habíamos dicho que es la matemática que vive en la escuela, se rige por un sistema de razón, el cual denominamos discurso matemático escolar.
Se rige por ese sistema de razón. Ahora, el discurso matemático escolar tiene una cantidad de características. Y aquí dice, por ejemplo, este discurso matemático escolar está fuertemente centrado en el valor mismo de los conceptos puros. Está centrado en el objeto. El concepto como el de función, el de razón, el de fracción, el de número, el de sucesión, el de espacio, etc. Está centrado en el objeto matemático. Tiene ciertas características este discurso, y estas características nos las presentó Soto en el 2010. Aquí no tomo esa cita dado que no trato a profundidad lo que es el discurso matemático escolar. Voy a tratarlo de manera exploratoria, entonces lo tomo desde el libro de Reyes Gasperini en el 2016. Pero ahí mismo presenta una tabla que presenta Soto en el 2010, que habla de que el discurso matemático escolar tiene la característica de que tiene un carácter utilitario. Es decir, que organiza la matemática escolar y está puesto a la utilidad del conocimiento en cualquier presta, el conocimiento de la matemática para que sea útil en cualquier otra área, ¿no? Entonces vemos a estas nociones matemáticas para luego utilizarlas en la solución de problemas o en resolver ejercicios de manera algorítmica. Además de eso, también atomización de los conceptos es otra de las características del discurso matemático escolar. No considera los aspectos sociales, contextuales y culturales que permiten la construcción o constitución de ese conocimiento. Es decir, por ejemplo, ya no hablamos de la forma o los diferentes escenarios en los cuales podríamos construir el concepto de fracción para un estudiante o para un niño, sino que le damos la caracterización que tiene la fracción y luego vemos su utilidad. Entonces, atomizamos ese concepto como tal, sin considerar los aspectos socioculturales. Ahora, tiene un carácter hegemónico, supremacía de argumentaciones y significados frente a otro. Es decir, claro, el conocimiento se ve de manera hegemónica, ¿no? Es superior a cualquier otra argumentación, superior al concepto como tal al dar la caracterización como tal. Ahora, es un conocimiento acabado. El conocimiento que está dentro de la escuela tiene esa característica. El discurso matemático escolar fomenta ese conocimiento acabado y dentro de la matemática, es decir, que se reduce a la mecanización de procesos y memorización de los conceptos matemáticos. Además, pues dentro de este discurso matemático escolar también faltan marcos de referencia para los procesos de resignificación, es decir, se soslayan los hechos de que la matemática responde a otras prácticas de referencia donde se encuentran la base de significación de los significados naturales de esos conceptos matemáticos. Entonces la socioepistemología propone, como ya había dicho anteriormente, una descentración del objeto para poder centrarse en las prácticas. En ese sentido, claro, busca un rediseño de ese discurso matemático escolar como una forma de atender sin soslayar los problemas sociales y culturales que acompañan las actividades didácticas en la matemática. Ahora, este rediseño del discurso matemático escolar lo propone desde dos esferas, por así decirlo. Tengo un rediseño con R minúscula y rediseño con R mayúscula. Y es que no solo es la forma de escribirlo, sino que tienen un significado totalmente diferenciado. El rediseño con R minúscula refiere básicamente a la elaboración de propuestas de enseñanza basadas en una epistemología renovada. Todas aquellas propuestas de enseñanza, es decir, básicamente el rediseño de estructuras objetivables, por ejemplo, el modificar libros de texto, el rediseñar currículums, programas de estudio, evaluaciones nacionales, entre otros, todo aquellos estructuras objetivables. El rediseño con R mayúscula, en su caso, refiere a una ruptura de orden epistemológico que precisa de un nuevo paradigma respecto a los conocimientos matemáticos escolares, cuya transición se ha estructurado de manera general. ¿Ok? Entonces, en este caso, claro, es una concepción mucho más profunda sobre la acción de la educación matemática, precisa claramente de un tránsito del programa clásico a un programa alternativo desde la socioepistemología que esté basado en el proceso de construcción social de ese conocimiento matemático y bajo los principios de la teoría socioepistemológica de la matemática educativa. Daniela Reyes Gasperini en su libro presenta una propuesta de ese rediseño del discurso matemático escolar que está, bueno, que no lo vamos a tratar acá por tiempo y no vamos a profundizar con detalle en ello, pero ya propone un rediseño basado en la construcción social del conocimiento y en los principios de la teoría como tal. Como pregunta número 8 tenemos ¿cómo estudiar la naturaleza de la noción matemática desde la teoría socioepistemológica de la matemática educativa? Y ya la socioepistemología propone a la problematización del saber matemático, es decir,
Primero que nada, antes de tratar con un conocimiento matemático y queremos verlo o caracterizar y conocer su naturaleza, es decir, ese conocimiento matemático queremos analizarlo en uso para poder constituirlo como un saber matemático, nosotros debemos problematizar ese saber matemático. Ahora, ¿qué es la problematización? Vamos a atender la complejidad, como dice este texto, de la naturaleza de ese saber matemático y su funcionamiento a nivel cognitivo, didáctico, epistemológico y social, es decir, las dimensiones de ese saber, se debe, para poder conocerlas o para poder atender esa complejidad de esa naturaleza de ese conocimiento, se necesita una problematización del saber. ¿Qué busca esa problematización del saber? Identificar de aquellos usos y significados que le son propios al saber en cuestión y que se han diluido, transformado o perdido en su introducción a la matemática escolar. Todos esos significados y usos que le fueron parte a ese saber matemático que se soslayaron al momento de incorporarse dentro de un sistema educativo. Claro, eso a causa del discurso matemático escolar. Para problematizar el saber matemático se requieren de dos mecanismos, la historización y la dialectización. Que dentro de estos mecanismos de problematización del saber matemático, muchas investigaciones en esta teoría se centran en hacer historizaciones, en hacer dialectizaciones, en hacer ambas, pero claro, hacer ambas requiere mucho tiempo. Son investigaciones quizá que llevan investigaciones de maestría y doctorado juntos para poder hacerlo, dado que son procesos demasiado profundos y demasiado complejos también hacerlos, eh, dada la profundidad que se requiere en cada uno de ellos. Historizar. Estudio minucioso de los contextos socioculturales, es decir, sociales y culturales, vigentes en esos momentos históricos en que se constituyó un saber matemático. Historizar, como dice en este apartado, no solo es una relatoría, como lo dice Montiel y Buendía en el 2012, no solo es relatar la historia o los hechos históricos, va más allá, busca esas circunstancias socioculturales que rodean la generación de conocimiento matemático. Todas esas circunstancias que en cierto sentido tienen una influencia en que ese conocimiento matemático tenga la naturaleza que tiene ese conocimiento matemático. Claro, para ello se requiere un análisis profundo, no solo, no solo de la obra matemática histórica que nos interesa quizá estudiar, sino todas las obras matemáticas que estuvieron en esa época, dado que eso me hablaría de la ciencia que se estaba construyendo en ese momento, y las necesidades que tenía la sociedad científica en ese preciso momento en el que se estaba construyendo ese conocimiento que nos interesa historizar. Ya para hacer una historización ya existen métodos propuestos por Cruz Márquez en el 2018, existe un método para el análisis contextual de una obra propuesto por Spinoza en el 2009 también. Entonces, como les decía, algunas ideas solo van a quedar de forma exploratoria. Si queremos, por ejemplo, dado que con solo hablar de la problematización del saber matemático podríamos hacer una ponencia completa para poder analizar con mayor profundidad cada uno de estos mecanismos. Entonces, ahorita solo menciono como lo que conozco hasta el momento respecto de la historización. Ahora, la dialectización. La dialectización normalmente se hace después de retomar una historización, es decir, en la historización se analizan los usos y significados de la noción construida y según el contexto en el cual se constituyó ese saber matemático en la historia. Todas esas circunstancias socioculturales, la influencia que tuvieron en esa construcción de conocimiento se retoman, se construye una epistemología de prácticas, es decir, se reconstruye una fundamentación teórica al respecto de esa construcción de conocimiento para luego con esa fundamentación teórica o con esa epistemología de prácticas nosotros vamos a dialectizar, es decir, a poner en discusión todos esos elementos traídos de la historia para poder que le son propios a esa noción matemática y que se soslayaron a través del discurso o a causa del discurso matemático escolar, entonces se traen a la escuela o a experiencias didácticas para poder dialectizarlas y entrar en un proceso de confrontación, de conocimiento. Confrontación en el sentido de discusión y construcción de conocimiento para poder en cierto sentido verificar esa construcción de conocimiento en escenarios escolares o escenarios quizá no escolares, pero escenarios que permiten esa dialectización de ese conocimiento antes historizado. Bien, y pasamos a la última pregunta, la número 9. ¿Cómo se estructura metodológicamente un proyecto de investigación desde este enfoque teórico? Y aquí es súper importante retomar nuevamente lo que decía al inicio de la presentación.
dadas las características que tiene la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, es decir, que es una teoría contextualizada, relativista, entonces es hasta contradictorio decir que existe un método, existe una estructura metodológica propia de todas las investigaciones dentro de la socioepistemología. Entonces hablaré específicamente de uno de los esquemas metodológicos que ya se ha propuesto dentro de la socioepistemología. Este esquema metodológico lo propuso Montiel y Buendía en el 2012. Es el esquema que aparece acá. Y he retomado este esquema por una razón particular, y es que mi investigación se centra en este esquema metodológico, y por eso voy a ejemplificar este esquema con mi proyecto de investigación. La investigación inicia en una problemática, en plantear y estructurar una problemática de investigación. Se hace un análisis socioepistemológico, que en este análisis socioepistemológico, es decir, en este conector entre estos dos nodos, en la problemática y la epistemología de prácticas, básicamente ahí radican casi todas las investigaciones en socioepistemología. Lo demás es como el uso de ese producto que se da respecto de las investigaciones en socioepistemología. Entonces, se hace un análisis socioepistemológico para lograr una epistemología de prácticas, una explicación de esa construcción de conocimiento matemático para luego usar esa epistemología de prácticas. Entonces hay un desarrollo intencional de esas prácticas para luego analizar situaciones problema con lo que se teoriza en esta situación problema. Se puede plantear consideraciones o escenarios con las condiciones institucionales para poder llevarla, repito, a escenarios educativos e institucionales, y poder provocar procesos de construcción matemática o procesos de construcción del conocimiento. También a través de esta situación problema podemos retomar y poder ver nuevamente la influencia que tenemos respecto de estos productos creados en estas investigaciones a la problemática planteada al inicio de un proyecto de investigación. Entonces aquí existe una revisión del rol que tienen esas prácticas en esa problemática. Ese es básicamente el esquema metodológico general que propone Montiel y Buendía. Entonces, acá en esta parte, dentro de la problemática irían pues los antecedentes que se presentan en una investigación, el objeto de estudio que tiene una investigación, las preguntas de investigación, los objetivos que presenta la investigación, las hipótesis si tiene. Todo esto sería parte de la problemática. Ahora, el análisis socioepistemológico, como les decía, en esta flecha que relaciona este nodo con este otro nodo, básicamente ahí están casi todas las investigaciones dentro de la socioepistemología, o por lo menos hasta el momento han surgido investigaciones, y como lo dice Montiel y Buendía en el 2012, existen investigaciones hasta el momento que analizan la naturaleza del saber en estudios de corte histórico. Entonces, investigaciones dentro de donde hacen historizaciones. Análisis de la resignificación del saber en escenarios diversos. Aquí es donde analizamos el proceso de significación progresiva de un conocimiento matemático en diferentes escenarios. Que acá en este segundo al tipo de análisis socioepistemológico está mi investigación. Entonces voy a centrarme y voy a ejemplificar este análisis del proceso de resignificación del saber. Y también tenemos el análisis de los procesos de transmisión del saber y en el discurso matemático escolar. Entonces, como los diferentes tres tipos de investigaciones hasta el momento, entonces les decía que mi investigación era ese tipo de análisis donde analizábamos la resignificación o la significación progresiva. La tesis de investigación de la maestría tiene el título de Linealidad y Angularidad en Esfera, un nuevo escenario de trabajo geométrico, presentada finalmente en el 2019. Entonces, en la parte de la problemática estructuramos los antecedentes, el objeto de estudio, las preguntas de investigación y los objetivos de la investigación. En el análisis socioepistemológico, que como les repito, está basado en el análisis de la resignificación del saber en escenarios diversos. Entonces acá se hizo primero una revisión de la literatura, se hicieron consideraciones teóricas desde el posicionamiento de la teoría socioepistemológica de la matemática educativa. Estas dos, la revisión de la literatura y consideraciones teóricas, si ustedes notan esta flecha que va hacia acá, me hablan de que me fundamentaron una exploración didáctica como un método de investigación. Después de estas dos consideraciones se tuvieron las consideraciones de método, donde ahí para la recolección, organización y el análisis se creó el método de exploración didáctica que es de tipo laboratorio de matemáticas. Esta exploración didáctica de tipo laboratorio de matemáticas, repito, estaba fundamentada en la revisión de la literatura y las consideraciones teóricas desde la teoría socioepistemológica de la matemática educativa.
Este método estaba estructurado en términos de la recolección de datos o tenía como categorías la recolección de datos, la organización de datos y el análisis de los datos. Luego lo que hicimos fue la exploración didáctica como tal, que se estructuró en una puesta en escena que llevaba una planeación, un protocolo previo a la puesta en escena y una puesta en escena caracterizadas. Se organizaron los datos según las fases del diseño que tenía el laboratorio de matemáticas y las fuentes de datos, que teníamos dos tipos de datos de investigación ahí, teníamos datos primarios y datos secundarios. Y finalmente se hizo un análisis a través de este MTG, que significa modelo de trabajo geométrico, que este es un modelo propuesto por Rubio Pixorno en el 2018, que explica básicamente la manera de hacer o estudiar geometría. Y el modelo de anidación de prácticas, que es el modelo que explica el proceso de construcción del conocimiento matemático a través de las prácticas. En este modelo de anidación de prácticas, por lo menos en mi investigación, solo caracterizamos acciones y actividades de los dos primeros niveles de prácticas en el modelo y llegamos a construir o caracterizar una epistemología de práctica finalmente. Ahora, en mi investigación, nosotros nos quedamos acá, llegamos a esta epistemología de prácticas, tuvimos un desarrollo intencional de prácticas donde a través de ya con esta epistemología de prácticas, nosotros vimos situaciones problema. ¿Y qué vimos de situaciones problema? Retomamos nuevamente el diseño elaborado para la exploración didáctica, es decir, el laboratorio de matemáticas se reestructuró basado en la epistemología de prácticas. Se presentó finalmente un producto de laboratorio de matemáticas fundamentado en la epistemología de prácticas. Si notan, por ejemplo, en el esquema que yo propongo, el esquema metodológico que propongo para mi investigación, existen flechas que van en direcciones opuestas, algo que no ocurría en este esquema. Y es dado que nosotros sí retomamos o vimos finalmente, hicimos como un análisis quizá exploratorio, donde a través de la epistemología de prácticas volvemos a ver la problemática o estamos viendo la problemática y vemos la epistemología de prácticas, estamos en ese ir y venir. Y lo mismo ocurre con las situaciones, problemas y la epistemología de prácticas, como, por ejemplo, tener un desarrollo intencional de prácticas, de estas prácticas de la epistemología de prácticas, para poder ver situaciones, problema, nos hace que retomemos nuevamente y reestructuremos esta epistemología de prácticas. Y está en ese ir y venir siempre, ¿no? Entonces, por eso finalmente propusimos un esquema como este. Bien, después de responder a esas preguntas, presento las referencias utilizadas durante la presentación. Acá, por ejemplo, bueno, antes de las referencias podíamos hablar de forma general algunas conclusiones que quizá no se escribieron ahí en la presentación, pero que podemos hacerlas hasta el momento. Retomar que la teoría socioepistemológica de la matemática educativa es una teoría contextualizada. Estas características que tiene la teoría son súper importantes, dado que nos marcan y nos contextualizan hasta en términos espaciales. Es decir, es algo que retomamos y analizamos un contexto en particular y vemos cómo se construye conocimiento en ese contexto en particular, y por lo tanto estamos viendo desde las personas que forman parte de ese contexto cómo esas personas construyen conocimiento y cómo es la racionalidad que tienen esas personas en ese escenario en específico. Eso nos permite analizar la funcionalidad que tiene ese conocimiento en ese escenario y por lo tanto analizar el relativismo epistemológico que tiene el conocimiento según el contexto en el cual nosotros estemos trabajando. Dentro de la matemática escolar es súper importante valorar lo que son los argumentos de los estudiantes. Ahora, como profesor, personalmente, cuando un estudiante me da una respuesta matemáticamente errónea, me pregunto qué razonamientos lo hicieron al estudiante pensar o lo llevaron a construir esa respuesta final. Entonces, eso lleva el análisis del conocimiento que está poniendo el estudiante en juego al momento de argumentar un problema de matemáticas en el aula de clases, y por lo tanto nos genera como profesores una visión distinta del proceso de construcción de conocimiento. Es decir, analizar y entender que el proceso de construcción de conocimiento va ahora a formar parte de una filosofía de trabajo como profesor. Nos lleva a pensar que la escuela va a ser un espacio en el cual el profesor va a generar espacios, va a construir escenarios en los cuales el estudiante construya conocimiento y el profesor va a vigilar y va a analizar, por lo tanto, ese proceso de construcción y va a validar ese proceso de construcción para finalmente tener conocimiento construido por nuestros estudiantes en el aula de clases. Entonces, visualizar
esa filosofía de trabajo como profesores y como investigadores a mí me resulta personalmente un trabajo sumamente valioso. Esto no significa y es sumamente importante considerar que una teoría pues son lentes con los cuales nosotros vemos un fenómeno matemático y que por lo tanto al estudiar un fenómeno en específico, nuestros resultados de investigación no van a ser visibles, es decir, no van a ser perceptibles al momento de estar recolectando los datos, sino que van a requerir de elementos teóricos que van a ser nuestros lentes con los cuales vamos a ver nuestros datos de investigación y esos lentes nos van a dar información. Claro, desde el posicionamiento teórico en el cual nosotros estamos viendo el fenómeno que estamos estudiando. Por lo tanto, los resultados que obtengamos desde diferentes posicionamientos teóricos son válidos según el posicionamiento teórico que nosotros estemos estudiando. Entonces, finalmente es importante considerar la importancia que tienen las teorías dentro de la investigación y dentro de los fenómenos didácticos que nosotros podamos generar como profesores y como investigadores dentro de la matemática educativa como esa disciplina científica que nos apasiona a todos los que de una u otra forma están interesados en esta presentación. Ahora sí, como les mencionaba, en esta primera presentación aparecen unas de las referencias, bueno, aparecen las referencias utilizadas en la presentación, aquí aparecen otras de las referencias y finalmente vuelvo a retomar una vez más el pensamiento o la frase con la cual iniciamos: el ave no es del nido en el que nace, sino del cielo en el que vuela. Claro, nos contextualizamos a ese cielo en el cual nosotros estamos volando y por lo tanto formamos parte de ese contexto y el conocimiento que construyamos va a tener cierta validez según ese escenario en el cual del cual nosotros seamos parte. Agradezco mucho la atención prestada a la presentación. Recordarles que si ustedes tienen comentarios con respecto a la presentación o preguntas con respecto también a la presentación, pueden hacerla en los comentarios de este video o pueden también escribirme a los correos que acá los presento en esta esquina de la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Que estén bien.